Buenas tardes, mis niños. Iniciamos hoy con la segunda entrega del bloque número 2 de este segundo periodo. Quiere decir, con esta guía terminamos el segundo periodo. Espero que la pasada la hayan entendido y vamos a hacer la continuación de lo que es el imperialismo, que sabemos nosotros que el imperialismo es la dominación de un país por el otro, pero ya no sobre África, Asia y Oceanía, sino sobre el imperialismo norteamericano sobre América Latina. Recordemos nosotros que América del Norte comprende lo que es Alaska, Canadá y los Estados Unidos. De México hasta la Patagonia ya es América Latina. Latina porque pues se habla el idioma español que proviene del latín. Entonces por eso se le conoce como América Latina. América del Norte se le conoce como América anglosajona o América del Norte. Anglosajona porque los sajones fueron los que llegaron aquí a América, a Norteamérica, huyendo primero de las guerras espirituales que habían, las guerras religiosas que habían allá en Europa, y lo segundo, huyéndole a las consecuencias de esa revolución industrial, donde fueron sometidos a cualquier cantidad de vejámenes laborales. Entonces, muchachos, hoy nos corresponde ver el imperialismo norteamericano sobre América Latina. ¿Sobre qué se basó eso? Primero tenemos que arrancar nosotros hablando de la formación y el desarrollo de los Estados Unidos. Recordemos nosotros que cuando llegaron los españoles aquí a América en el año de 1492, ellos ingresaron por el Golfo de México e ingresaron hacia el sur. Por eso fue que destruyeron, conquistaron y colonizaron todo lo que fue Centroamérica y Sudamérica. Pero esta parte del norte, pues como no tenía muchas ventajas para ellos, ellos no la tocaron. ¿Cómo se comenzó a poblar este territorio? Como les dije anteriormente, huyéndole a las guerras espirituales que se estaban dando a través de las reformas, de la reforma luterana que se estaba dando en Europa. Se formaron esas guerras espirituales y vinieron. Más adelante también llegaron aquí a América, también llegaron aquí a Norteamérica, huyéndole a los avatares de la revolución industrial. ¿Por qué venían aquí a América? Porque esta tierra era tierra sin dueño. No tenían, entonces ellos venían buscando un territorio. A diferencia de los españoles, los que llegaron aquí a Norteamérica, llegaron con una visión de apropiación, de quedarse en el territorio, de trabajar el territorio, porque es que ellos venían era huyendo. No como lo llegaron los españoles acá, que los españoles llegaron, robaron, mataron, saquearon y se fueron, se llevaron toda la riqueza. Eso no, las riquezas que ellos encontraron aquí, las dejaron aquí porque ellos querían era un lugar para establecerse, un lugar de vida, un lugar de trabajo, condiciones muy diferentes a las que sufrió América Latina. Entonces, los ingleses llegaron de todas partes de Europa. No podemos decir nosotros que llegaron solamente ingleses, no, llegaron de todas partes de Europa. Unos venían, se metieron acá por el estrecho de Bering, o también venían en otros viajes. Lo cierto del caso fue que ellos se ubicaron aquí en la parte oriental de México, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Ellos se ubicaron acá. Inicialmente formaron 13 colonias. ¿Por qué colonias? Porque este territorio o esta parte era de Inglaterra, que fueron de los primeros que llegaron. Entonces los que llegaban acá llegaban como colonias de Inglaterra. En el año de 1607, estas colonias lograron independizarse de Inglaterra. Se independizaron, y no solamente se independizaron de Inglaterra, sino que además se tomaron posesión de otros territorios como Nuevo México, como Alabama y otros territorios, Texas, otros territorios que estaban aquí en el norte de Centroamérica, se anexaron a los Estados Unidos y se consolidó como los Estados Unidos de Norteamérica inicialmente. Todo este territorio no tenía población, pero resulta que aquí en el oeste encontraron unas minas de oro. Entonces, ¿qué ofrecía Norteamérica? ¿O qué ofrecía? No solamente ofrecía tierras, sino que también ofrecía oro. Eso llamó la atención de los países europeos, que llegaron en oleadas
a ubicarse en este territorio. ¿Por qué no se ubicaron aquí en Norteamérica o por qué no se ubicaron en Alaska? Pues por las condiciones geográficas. Alaska es un territorio que está más cerca de los polos y el clima era muy frío. No solamente eso, sino que las tierras no eran las mejores para trabajar la agricultura. Ellos recuerden que algunos vinieron ya, los que llegaron posteriormente traían los avances de la revolución industrial, ellos ya tenían el conocimiento de las máquinas. Estos que se iniciaron acá inicialmente, la economía de ellos fue una economía de agricultura. Ellos llegaron con esclavos. Los esclavos, ¿de dónde los traían? De África, venían en las embarcaciones, y aparte de eso ellos llegaron para exportar el algodón. ¿Hacia qué? Hacia Europa, que eran los países industrializados. Entonces llegaron, se ubicaron acá a hacer grandes plantaciones con esclavos. ¿Dónde se ubicaron ellos? En el sur. Ellos se ubicaron al sur de los Estados Unidos. Ya los que llegaron después, que fueron los que llegaron de la Revolución Industrial, se fueron ubicando al norte de los Estados Unidos, pero con una economía totalmente diferente. ¿Cuál fue la economía? Mientras que aquí el sur era agrícola, aquí el norte era industrial. O sea, se manejaron los dos tipos de economía. Estos fueron los que llegaron primero, establecieron la economía agrícola con esclavos. Mientras que la industrial, ¿qué quería la industrial? No quería antes que esas tierras fueran ocupadas por fábricas, por industrias, que el dinero circulara, porque cada uno quería tener su propia fortuna, la acumulación de capital, la propiedad privada, la defendían los industriales, mientras que los del sur, lo único que les importaba eran las exportaciones, acumular capital para ellos que eran unos pocos, pero el flujo el dinero no circulaba, o sea, no había flujo de capital, mientras que en la parte norte sí. ¿A qué llevó esto? Llevó a que se diera una guerra entre los del norte y los del sur. Esta guerra se le llamó la Guerra de Secesión, que se dio en el año de 1861 y terminó en el año de 1865. ¿Quién ganó esa guerra? La ganaron los del norte. Los del sur tuvieron que aceptar, tuvieron que ir, la primera condición que el presidente en ese momento era Franklin Delano Roosevelt, lo primero que él hizo una vez terminó la guerra de secesión fue mediante un decreto dar la libertad de los esclavos. ¿Se dio la libertad de los esclavos? No, inmediatamente no se dio. ¿Por qué? Porque los del sur no estaban dispuestos tampoco, a pesar de haber pasado por la guerra, no estaban dispuestos a soltar lo más preciado para ellos, que era lo que les dejaba dinero, que era la esclavitud. Razón por la cual, pues entonces, eso se llevó a un proceso que lo que estamos mirando hoy, mire lo de George Floyd, es a raíz de la discriminación que hay en los Estados Unidos, que se comenzó a dar desde este momento, se comenzó a dar la discriminación entre los que llamamos de los del norte y los del sur. Entonces, muchachos, eso es lo que nosotros conocemos, la guerra de secesión entre 1861 y 1865, y todos los males que tienen los Estados Unidos de Norteamérica se dio a partir de ese momento, en que ya los Estados Unidos se dio una unión nacional, se dio la expansión territorial de los Estados Unidos, se amplió el territorio por las tierras y por la fiebre del oro que desató, donde llegaron oleadas de europeos a apropiarse de todo este territorio. Se dio con una culminación nacional y el crecimiento industrial una vez terminó la guerra de secesión en el año de 1865. Terminamos este primer video, muchachos. Entonces ahora ya después vamos en la segunda parte, vamos a hablar acerca del imperialismo norteamericano sobre América Latina.